Buenos días, les saludo a todos ustedes en esta hermosa mañana con esta porción de la palabra de Dios que dice así: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Con este Salmo 108, los versos del 1 al 4, les saludamos a todos ustedes y vamos a invitarles a que hagamos una oración en esta mañana, rogándole al Señor que Él nos bendiga a través de la palabra eterna. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, nos acercamos delante de ti, dándote primeramente gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Gracias, Señor, porque nos has ayudado en todo lo que hemos necesitado. Y en esta hermosa mañana te estamos rogando nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra permanece para siempre. Y te rogamos, Señor, que no tan solo podamos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Te damos gracias, Señor, y te lo estamos suplicando en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bueno, les voy a invitar en esta mañana para que demos lectura al pasaje devocional que nos ocupa, que se encuentra en Primero de Reyes, capítulo número 18, en el verso número 21. Primero de Reyes 18, 21. Y dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, en este día vamos a hablar de lo que hemos leído en esta mañana. Y hemos titulado este tema escogiendo entre dos pensamientos. Este pasaje de Primero de Reyes, capítulo número 18, es un pasaje muy conocido. En aquel tiempo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había como mezclado su adoración a Dios, pero también a la vez adoraban a un dios llamado Baal. Así que hacían una combinación de adorando a Jehová Dios y adorando también a Baal. Y es en ese tiempo cuando un hombre se levanta, un hombre llamado Elías se levanta y convoca a todo el pueblo de Israel y a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo para que el pueblo de Israel tome una decisión y no claudiquen entre dos pensamientos y puedan de esta manera decidir amar solamente a Dios, pero no hacer esa combinación de adoración a Jehová y adoración a Baal. Pero vemos a un hombre que se levanta, a un hombre de fuego, a un hombre de Dios, a un hombre de oración llamado Elías, que hace este llamado al pueblo de Israel para no estar claudicando entre dos pensamientos. Fue necesario que se tomaran decisiones y en la vida de las personas, en un momento dado de su vida, pues han tenido que tomar una que otra decisión. Algunas han sido
decisiones importantes y las otras en algunas ocasiones no lo han sido. En otras se ha corrido riesgos, se ha perdido o se ha ganado, pero siempre hay que tomar decisiones. Y yo creo que desde que tenemos uso de razón, hemos tomado decisiones, unas buenas, otras malas. Algunas nos han hecho reflexionar, otras nos han hecho a lo mejor dudar, pero siempre hemos tomado decisiones. Y vemos a través de la palabra de Dios que el profeta Elías era un hombre que sirvió a Dios, y su nombre, el nombre de Elías, significa mi Dios es Jehová. Este hombre pues citó al pueblo de Israel para que tomara una decisión y escogiera entre dos pensamientos. Porque les dice, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? ¿Verdad? Porque no podemos adorar a Dios y a la vez adorar a Baal. Así que Elías convoca a este pueblo para que tomen una decisión importante, de suma importancia realmente en la vida de toda aquella nación. Era necesario escoger porque no podían combinar su alabanza y adoración, pues, ¿verdad?, tanto a uno como a otro. Era necesario escoger. Y bueno, aquí vemos un llamado a la decisión. Es un llamado a tomar decisiones. Y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El pueblo había sido arrastrado a una mezcla de idolatría con culto a Dios y con culto a Baal. Y realmente eso no puede ser así. No podemos decir que servimos a Dios y a la vez hacemos otras cosas. Eso no puede ser así. Y vemos que al pueblo de Israel era muy indiferente servir a Dios que a Baal. Era una mezcla de adoración. Aquí estamos viendo cómo el pueblo de Israel es convocado a tomar decisiones. Y en esta mañana la pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿estamos en la misma situación que el pueblo de Israel? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién lo estamos haciendo? Estamos haciendo una mezcla, una combinación de adoración hacia Dios y hacia algún otro ídolo. Es importante que podamos reflexionar a quién estamos sirviendo, porque esta situación no puede continuar, no puede ser así. También encontramos registrado en el libro de Josué, cuando ya Josué era un hombre anciano, ya habían conquistado la tierra, ya habían entrado a la tierra de Canaán, ya él era un hombre de edad, y vemos a Josué que al final de sus días, él hace un llamado al pueblo de Israel para decirles, escogeos a quién vas a servir hoy, si a los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres, o a los dioses que están al otro lado, ¿verdad?, del mar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue importante en ese momento
la decisión que tomó Josué, aquel gran caudillo, de decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque nadie puede servir a dos señores, porque con alguno va a quedar mal. El apóstol Pablo también habla en su carta a los Corintios acerca de que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. No se puede seguir entre dos pensamientos. Y eso es lo que hace Elías, hace un llamado a tomar una buena decisión al pueblo de Israel. Pero vemos que cuando Elías hace este llamado, hay un profundo silencio de parte del pueblo de Israel. El pueblo no respondió palabra. El silencio no fue tanto por el temor a Acab, ¿verdad? Que en ese tiempo era el rey Acab, y a los profetas de Baal, no tanto a ellos, sino el temor a la voz de Dios, ¿verdad? La voz de aquel que hizo todas las cosas, que es nuestro Dios. Cuando la voz de Dios habla, penetra en las conciencias y no hay oposición o discusión. Por eso es que hubo un largo silencio. La voz de Dios produce un silencio de reverencia. Hace que uno se sienta pequeñito, indigno, ¿verdad? Como también lo vemos en el libro del profeta Isaías, cuando Isaías escuchó la voz de Dios y dijo Isaías: ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, Isaías lo vemos reflexionar acerca de esto, porque la voz de Dios nos hace sentir pequeños e indignos. La voz de Dios nos hace reflexionar. Y es importante que en esta mañana podamos reflexionar y que no andemos entre dos pensamientos, como he titulado este tema, escogiendo entre dos pensamientos. Es necesario, como hizo Elías en aquel tiempo, cuando convocó al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que el altar, ¿verdad?, donde se daba esa adoración a Dios, estaba arruinado, ¿verdad? Cuando estamos entre dos pensamientos, ese altar se arruina, ¿verdad? Y fue necesario que Elías arreglara el altar que estaba derribado, porque era importante hacerlo. Al escoger entre dos pensamientos, tal vez mi altar está arruinado y es necesario arreglarlo. Es necesario tomar las medidas necesarias e importantes para poder arreglar ese altar. El Señor no quiere que ofrezcamos nuestra vida a Él y a la vez al mundo. El Señor no quiere esto. Por eso en esta mañana les invito a poder reflexionar y que no mezclemos nuestra adoración a Dios como también al mundo. Elías tuvo que preparar un nuevo altar, ¿verdad? Y eso es lo que también nosotros tenemos que hacer. Un nuevo altar para adorar a Dios, para rendirle nuestra alabanza y adoración solamente a Él. Y lo que marca la diferencia en este pasaje de Primero de Reyes, lo que marca la diferencia es que el fuego, el verdadero fuego, viene de Dios, ¿verdad? Porque aquel Elías arregló el altar, ¿verdad? Puso el holocausto, le echó agua, ¿verdad? Bastante agua, mucha agua, de tal manera que el agua corría
Y él le dijo al pueblo, el Dios que conteste por fuego, ese sea nuestro Dios. ¿Cómo podría prenderse, verdad, ese altar echándole tanta agua? Pero vemos que eso es lo que marca la diferencia, que el fuego es el fuego que desciende de Dios, que consume, ¿verdad?, todo aquello que el Señor quiere que quitemos. Lo único que cambia, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿verdad?, el único que puede transformar nuestro corazón es precisamente el poder de Dios, ¿verdad? Solamente el poder de Dios puede cambiar la vida de una persona, la vida de aquel que a lo mejor se ha degradado, que ha hecho lo malo, ¿verdad?, que se ha convertido a lo mejor en lo peor de este mundo. Es el poder de Dios el único que puede cambiar la vida de esa persona. Es el poder de Dios, no hay nadie más, solamente el poder de Dios. Por eso, el poder de Dios marca la diferencia. Arreglemos nuestro altar para ver la gloria de Dios. Arreglemos nuestro altar, que no esté arruinado, que podamos levantarlo, podamos levantar un altar de adoración al único Dios verdadero, al único que hizo los cielos y la tierra. No podemos estar entre dos pensamientos. No podemos estar entre dos pensamientos, que hoy sirvo a Dios y mañana no, ¿verdad? De que hoy dedico mi tiempo a Dios y mañana no lo hago. No podemos estar entre dos pensamientos. Decir que amo a Dios y a la vez hago lo malo, pues esto no es así. Dice la palabra de Dios, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Amemos pues a Dios. En este pasaje de Primero de Reyes, capítulo 18, podemos leer que cuando Elías arregló ese altar, ¿verdad?, hizo la oración, le dijo a Dios, responde, Jehová responde, para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Dice que descendió fuego del cielo. Y el pueblo dijo, Jehová es Dios. Jehová es Dios, porque descendió fuego del cielo. El fuego de Dios, el poder de Dios marca la diferencia, transforma la vida de las personas, las hace andar en un camino nuevo, en una vida totalmente nueva para la gloria de nuestro Dios. Aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere que lo amemos y que lo amemos con todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Así tenemos que amar a Dios de esta manera. Dedicar nuestra vida al Señor, al único que hizo posible nuestra redención, nuestra salvación. Porque dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos. Y esto es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Él es el único que merece adoración, el único que merece nuestro servicio, el único que merece que rindamos a Él nuestra vida totalmente, porque Él hizo posible que ahora podamos decir que somos personas diferentes, no por nosotros mismos, sino por el poder de nuestro Dios.
En la palabra de Dios encontramos cuando el Señor Jesucristo andaba en su ministerio, se acercó un joven rico, un joven que le preguntó, ¿verdad? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven hizo la pregunta más importante. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Y aquel joven contestó, todos los he guardado desde mi juventud. Pero el Señor conocía el corazón de ese joven. El Señor sabía que había en ese joven. Y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y no porque el Señor quiera que dejemos todo, ¿verdad? Nuestras posesiones y no tengamos nada, no. El Señor sabía que el corazón de ese joven era un corazón compartido. ¿Por qué? Porque deseaba amar a Dios, pero a la vez amaba sus posesiones, amaba su riqueza, todo lo que él tenía. Y cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, él se fue muy triste. Él no quiso hacerlo porque su corazón estaba en aquello que poseía, en aquello que tenía. No amaba verdaderamente a Dios y se fue. Dice un pintor que aún en la espalda se marcaba, cuando ese joven se fue, se marcaba su tristeza. Aquel joven no quiso la vida eterna. ¿Por qué? Porque amaba más lo que poseía que amar a Dios. En esta mañana que podamos reflexionar acerca de este tema y que podamos tomar buenas decisiones y que podamos escoger entre dos pensamientos. No podemos decir yo amo a Dios, pero a la vez amo estas cosas que no le agradan a Dios. Yo amo a Dios, ¿verdad? Cada domingo cuando vaya a la iglesia, pero toda la semana me olvido de Él y vivo como yo quiera y hago lo que yo quiera, escogiendo entre dos pensamientos, porque no podemos decir yo amo a Dios y a la vez hago todo lo contrario. Que hoy en este día podamos tomar la mejor decisión, porque el Dios que contesta por fuego, ese es nuestro Dios. Y ese Dios se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que tenemos que amar con todo nuestro corazón y le amamos aún sin verle, porque Él sigue estando con nosotros. En este día yo te voy a invitar para que tomes una decisión y que no claudiques entre dos pensamientos, sino que decidas amar a Dios por encima de todas las cosas. Y entonces podrás ver la gloria de Dios. Podrás ver cómo el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. En este día te voy a invitar a tomar una decisión y hacer una oración rogándole al Señor que nos ayude a que tomemos la mejor decisión. Son decisiones importantes, de mucha trascendencia, porque esa decisión es para vida eterna. Que hoy decidas amar a Dios por encima de todas las cosas. Te aseguro que el poder de Dios se va a manifestar en tu vida, ¿verdad? Hoy yo te voy a invitar a hacer esta oración y rogarle al Señor que Él nos ayude
y que no claudiquemos entre dos pensamientos, ¿verdad? Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, dándote primeramente gracias, Señor eterno, por esa oportunidad y porque a través de tu palabra entendemos que no podemos claudicar entre dos pensamientos, que no podemos decir que servimos a Dios y a la vez caminamos en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a tomar la mejor decisión y no claudicar entre dos pensamientos, Señor. Que decidamos amarte a ti por encima de todas las cosas. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tomes nuestra vida en tus manos. Te ruego, Padre eterno, que tomes a todas las personas, Señor, que a lo mejor en este momento están en alguna situación difícil, que tú les ayudes. Si alguno está enfermo, Señor, que tú pongas tu mano y les sanes, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso que puede hacer todas las cosas. Señor, bendice, Señor Jesús, a nuestros amigos, vecinos y familiares, Señor, y también a nuestros hermanos de las iglesias. Bendícelos, Señor, toma sus vidas en tus manos. Te rogamos, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a tomar las mejores decisiones y hacer siempre lo correcto delante de tus ojos, Señor, porque tú escuchas y ves todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Gracias te damos, te lo estamos, Señor, rogando en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Te voy a invitar a dar lectura al Salmo número 23 en esta mañana y que de esta forma podamos leerlo. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. Desde aquí te envío un gran abrazo y la paz de Dios.